Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 7. Doctrina y Convenios, sección 12 al 13. José Smith Historia, versículos 66 al 75. Lección asignada del 8 al 14 de febrero de 2021. Titulado Sobre vosotros, mis consiervos. José Smith y Oliver Cowdery recibieron conocimiento adicional al orar sobre las verdades que aprendieron en las Escrituras. ¿De qué manera usted seguirá su ejemplo? Anote sus impresiones a continuación. La mayoría de las personas alrededor del mundo probablemente nunca han escuchado sobre un lugar llamado Harmony, Pensilvania. Pero el Señor a menudo escoge lugares desconocidos para los acontecimientos más significativos de su reino. En una arboleda cerca de Harmony, el 15 de mayo de 1829, Juan el Bautista se apareció como ser resucitado a José Smith y a Oliver Cowdery. Colocó las manos sobre la cabeza de ellos y les confirió el sacerdocio arónico, llamándoles mis consiervos. Al ser considerados consiervos de Juan el Bautista, quien bautizó al Señor y preparó el camino para su venida, debe haber hecho sentir muy humildes y quizá incluso abrumados a estos dos jóvenes de 20 y tantos años. En ese tiempo, José y Oliver eran relativamente desconocidos, tanto como Harmony lo era. Pero el servicio en la obra de Dios siempre ha tenido que ver con la forma en que servimos, y no con quién lo nota. Por pequeña o inadvertida que a veces parezca ser su contribución, usted también es consiervo de la gran obra del Señor. Como subtítulo, el Señor desea que ayude a establecer la causa de Sion. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 12, la cual escucharemos a continuación. Una obra grande y maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. He aquí, yo soy Dios. Escucha mi palabra que es viva y poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Por consiguiente, presta atención a mi palabra. He aquí, el campo blanco está ya para la siega. Por tanto, quien quisiere cosechar, meta su hoz con su fuerza, y siegue mientras dure el día, a fin de que atesore para su alma la salvación sempiterna en el reino de Dios. Sí, quien meta su hoz y coseche, es llamado por Dios. Por consiguiente, si me pides, recibirás. Si llamas, se te abrirá. Ahora, ya que has pedido, he aquí te digo, guarda mis mandamientos, y procura sacar a luz y establecer la causa de Sión. He aquí te hablo a ti, y también a todos aquellos que tienen deseos de hacer salir a luz y establecer esta obra. Y nadie puede ayudar en ella, a menos que sea humilde y lleno de amor, y tenga fe, esperanza y caridad, y sea moderado en todas las cosas, cualesquiera que le fueren confiadas. He aquí yo soy la luz y la vida del mundo, el que hablo estas palabras. Por tanto, escucha con tu poder, y entonces eres llamado. Amén. Joseph Knight padre y su esposa Polly conocieron a José Smith cuando éste, siendo un joven de 20 años, comenzó a trabajar en la granja de ellos en Colesville, Nueva York. Joseph Knight lo describió como el mejor trabajador que había tenido. Creyó el testimonio de José Smith sobre las planchas de oro y llevó a Polly a visitarlo cuando estaba traduciendo el Libro de Mormón en su casa en Harmony, Pensilvania. Ella inmediatamente creyó. Durante el resto de su vida, Joseph y Polly se mantuvieron fieles al Evangelio restaurado. Más de 60 integrantes de la familia Knight se unieron a la iglesia y ayudaron a establecerla en Nueva York, Ohio, Missouri, Nauvoo y finalmente en Salt Lake City.
Joseph Knight quería saber cómo podía ayudar en la obra del Señor. La respuesta del Señor, registrada en Doctrina y Convenios en la sección 12, se aplica a todos aquellos que tienen deseos de hacer salir a la luz y establecer esta obra, entre los cuales se encuentra usted. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios en la sección 12 el versículo 6 para dar énfasis a las siguientes preguntas. A continuación leeremos en Doctrina y Convenios, sección 12, el versículo 6, que dice lo siguiente. Ahora, ya que has pedido, he aquí, te digo, guarda mis mandamientos y procura sacar a la luz y establecer la causa de Sión. Medite a continuación. ¿Qué significa para usted sacar a la luz y establecer la causa de Sión? Medite brevemente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios en la sección 12 los versículos del 7 al 9 para dar énfasis a las siguientes preguntas. Estos versículos dicen lo siguiente. He aquí, te hablo a ti y también a todos aquellos que tienen deseos de hacer salir a luz y establecer esta obra. Y nadie puede ayudar en ella a menos que sea humilde y lleno de amor, y tenga fe, esperanza y caridad, y sea moderado en todas las cosas, cualesquiera que le fueren confiadas. He aquí, yo soy la luz y la vida del mundo, el que hablo estas palabras. Por tanto, escucha con tu poder, y entonces eres llamado. Amén. Medita a continuación. ¿En qué forma le ayudan a establecer y sacar a la luz la causa de Sión estos principios y atributos que se mencionaron en estos versículos? Medite brevemente. También se recomienda ver el tema Las familias Knight y Wilmer, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo, el sacerdocio arónico fue restaurado por Juan el Bautista. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 13, la cual escucharemos a continuación. Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento, y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. En una sola oración, Juan el Bautista reveló muchas verdades sobre el sacerdocio arónico. Considere hacer una lista de todo lo que aprenda en esta sección de Doctrina y Convenios, incluso del encabezamiento. Podría resultarle útil estudiar algunas de las frases que encuentre específicamente. A continuación figuran algunos ejemplos para ayudarle a comenzar con esta actividad. Si usted estudiara el término las llaves del ministerio de ángeles, podría leer lo siguiente. A continuación se leerá en 2 Nefi, capítulo 32, los versículos del 2 al 3, que dicen lo siguiente. ¿No os acordáis que os dije que después que hubieseis recibido el Espíritu Santo, podríais hablar con lengua de ángeles? ¿Y cómo podrías hablar con lengua de ángeles si no por el Espíritu Santo? Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto, os dije, deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer.
Ahora leeremos en el libro de Moroni, en el capítulo 7, los versículos del 29 al 32, que dice lo siguiente. ¿Y porque ha hecho esto, han cesado los milagros, mis queridos hermanos? He aquí, os digo que no, ni han cesado los ángeles de ministrar a los hijos de los hombres. Porque, he aquí, se sujetan a él para ejercer su ministerio de acuerdo con la palabra de su mandato, manifestándose a los que tienen una fe fuerte y una mente firme en toda forma de santidad. Y el oficio de su ministerio es llamar a los hombres al arrepentimiento, y cumplir y llevar a efecto la obra de los convenios del Padre, los cuales Él ha hecho con los hijos de los hombres, y preparar la vía entre los hijos de los hombres, declarando la palabra de Cristo a los vasos escogidos del Señor, para que den testimonio de Él. Y obrando de este modo el Señor Dios, prepara la senda para que el resto de los hombres tengan fe en Cristo, a fin de que el Espíritu Santo tenga cabida en sus corazones, según su poder, y de este modo el Padre lleva a efecto los convenios que ha hecho con los hijos de los hombres. También se recomienda estudiar el discurso El Ministerio de Ángeles, pronunciado por el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Dos Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2008, el cual escucharemos a continuación. Estando en el estado de autoridad general de la Iglesia, no hay hombre que ame más que Elder Worthling y que nos enseñe como él lo hizo. Cuando Adán y Eva vinieron a la tierra por su propia voluntad, sabían que en el mundo celestial habría espinos y cardos, así como toda clase de dificultades. Sin embargo, quizá lo más difícil de aceptar no fueron las penurias y el peligro que tendrían que soportar, sino el hecho de que tendrían que estar alejados de Dios, separados de aquel con quien habían caminado, hablado, de quien habían recibido consejo cara a cara. Después de esa decisión voluntaria, tal como está sentado en el registro de la creación, no lo volvieron a ver, porque se encontraban excluidos de su presencia. De todas sus preocupaciones, seguramente, esa debe haber sido la mayor. No obstante, Dios conocía los desafíos a los que se enfrentaba y ciertamente sabía los solos y afligidos que iban a sentirse. Por esa razón, velaba constantemente por su familia terrenal, que era cada vez más grande. Escuchaba siempre sus oraciones y envió profetas y más tarde apóstoles para enseñarles, aconsejarlos y guiarlos. Pero en tiempo de necesidad, también envió ángeles, mensajeros divinos para bendecir a sus hijos, para asegurarles que los cielos siempre estaban cerca y que su ayuda siempre estaba muy próxima. Es más, poco después de que Adán y Eva se encontraban en el mundo solitario y lúgubre, se les apareció un ángel, quien les enseñó el significado del sacrificio de ellos y la función expiatoria del Redentor prometido que habría de venir. Cuando se aproximaba el momento de la venida del Salvador, se envió un ángel para anunciarle a María que ella habría de ser la madre del Hijo de Dios. Luego se comisionó a huestes celestiales, a huestes de ángeles para cantar la noche en que nació el niño Jesús. Al poco tiempo, un ángel le anunciaría a José que el recién nacido estaba en peligro y que su pequeña familia debía huir a Egipto para protegerse. Cuando ya no había peligro, regresó el ángel y se le comunicó que la familia de los tres debía regresar a la tierra de su herencia. Desde el principio y a través de las dispensaciones, Dios se ha valido de ángeles como emisarios de Él para transmitir amor y preocupación, mostrar preocupación por sus hijos. El tiempo que se me ha designado no me permite hacer ni siquiera una breve resumen de las escrituras y de nuestras propias historias en los últimos días, las cuales están repletas de relatos de ángeles ministrantes o personas que han visitado la tierra.
Por lo general, esos seres no son visibles, aunque a veces lo son, pero visibles o invisibles siempre están cerca. Algunas veces las asignaciones que tienen son sumamente grandiosas y encierran significado para todo el mundo. A veces el mensaje es más privado. En ocasiones el objetivo de los ángeles es advertir, pero la mayoría de las veces es consolar, para proporcionar cierta forma de atención misericordiosa, de guía en tiempos difíciles. Cuando en un sueño Ley se encontró en un lugar tenebroso, un desierto oscuro y lúgubre, tal como lo describió, vio a un ángel, un hombre vestido con un manto blanco, que me habló, decía Ley, y me mandó que lo siguiera. Ley lo siguió a un lugar seguro y finalmente al sendero de la salvación. En el curso de la vida, todos pasamos tiempo en lugares oscuros y lúgubres, en circunstancias de pesar, de temor o desaliento. La época actual está repleta de esta inquietud global debido a la crisis económica, problemas de energía, ataques terroristas y calamidades naturales, lo que redunda en preocupaciones personales y familiares. No solo en cuanto a dónde vivir, en cuanto a los alimentos disponibles para comer, sino también en cuanto a la seguridad y el bienestar fundamentales de nuestros hijos y a las profecías de los últimos días referente a nuestro planeta. Más grave que estos, y a veces relacionados a ellos, son los asuntos que tienen que ver con el deterioro ético, moral y espiritual en poblaciones grandes y pequeñas, dentro y fuera del país. No obstante, testifico que aún se envían ángeles para ayudarnos, así como se enviaron para ayudar a Adán y Eva, a los profetas y, en efecto, al mismo Salvador del mundo. Mateo registra en su Evangelio que después de que Satanás hubo tentado a Cristo en el desierto, vinieron ángeles y les servían. Aún Él, el Hijo de Dios, siendo Él un Dios, tuvo la necesidad de consuelo de los cielos durante su jornada en la tierra. Y así será para los justos hasta el fin de los tiempos. Al igual que Mormón le dijo a su hijo Moroni, quien un día sería un ángel, ¿ha cesado el día de los milagros? ¿O han cesado los ángeles de aparecer a los hijos de los hombres? ¿O les ha retenido él el poder del Espíritu Santo? ¿O lo hará mientras dure el tiempo o exista la tierra? ¿O haya sobre la faz de ella un hombre a quien salvar? He aquí os digo que no. Porque es por la fe que aparecen los ángeles y ejercen su ministerio en favor de los hombres. Porque he aquí se sujetan a Cristo para ejercer su ministerio de acuerdo con la palabra de su mandato, manifestándose a los que tienen una fuerte fe y una mente firme en toda forma de santidad. Pido a todos los que me estén escuchando que no se desanimen, que tengan fe. Y recuerden que el Señor ha dicho que Él peleará nuestras batallas, las batallas de nuestros hijos y las batallas de los hijos de nuestros hijos. ¿Qué hemos de hacer para merecer este tipo de defensa? Debemos escudriñar diligentemente, orar siempre y ser creyentes. Entonces todas las cosas obrarán juntamente para nuestro bien, si andamos en la rectitud y recordamos el convenio que hemos hecho. Los últimos días no son un tiempo para temer y temblar, son un tiempo para ser creyentes y recordar nuestros convenios. He hablado de la ayuda celestial, de ángeles enviados a bendecirnos en tiempos de necesidad. Pero cuando hablamos de aquellos que son instrumentos en las manos de Dios, se nos recuerda que no todos los ángeles provienen del otro lado del velo. Con algunos de ellos caminamos y hablamos, aquí, ahora y todos los días. Algunos de ellos residen en nuestro propio vecindario. Algunos de ellos nos dieron la vida y en mi caso, uno de ellos consintió casarse conmigo. De hecho, los cielos nunca parecen estar más cerca que cuando vemos el amor de Dios manifestado en la bondad y la devoción de personas tan buenas y puras que la palabra
angélica o angelical es la única que acude a mi mente. Con ese espíritu, permítanme compartir un relato de mi amigo y colega. With the spirit and faces and voices of those children in our mind and before our eyes, may I share with you an account by my friend and BYU colleague. Con esta visión, permítanme y con este espíritu compartir el relato de un amigo y colega que falleció, y con el permiso de su familia y de su esposa, lo comparto con ustedes. Al hablar de su niñez en una extensa granja de Idaho, el hermano Barrus comentó la asignación que tenía por las noches de reunir las vacas a la hora de ordeñarlas. Debido a que las vacas pasían en un campo lindante, muchas veces había que cruzar el río para buscarlas. La estricta regla de la casa de la familia Barrus era que en primavera, durante la época de las inundaciones, los niños nunca debían ir tras ninguna vaca al otro lado del río. Un sábado, poco después que el hermano Barrus cumpliera los 7 años, los padres le prometieron a la familia que irían al cine esa noche si terminaban las tareas a tiempo. Pero cuando el pequeño Clint llegó a la pastura, las vacas habían cruzado el río, y a pesar del alto nivel de las aguas, estaban allá. Ya sabía que la idea de la ida al cine estaba de por medio, por lo tanto decidió ir tras las vacas, a pesar de las muchas veces que se le había advertido que no lo hiciera. A medida que el niño de 7 años guiaba su caballo hacia las frías y rápida corriente, la cabeza del animal apenas se mantenía por encima del agua. Si sobre el caballo hubiera ido un adulto, habría estado a salvo, pero la tierna edad del hermano Barrus, la corriente y todo el frío lo cubría totalmente, salvo cuando el caballo se impulsaba hacia arriba para respirar. El niño también sacaba la cabeza y tenía tiempo apenas suficiente para tomar aire. Estas son las propias palabras de él. Cuando el caballo por fin subió en la otra orilla, me di cuenta de que mi vida había estado en grave peligro y que había hecho algo terrible. Había desobedecido a mi padre a sabiendas. Sentí que solo podría redimirme si llevaba las vacas a salvo a casa. Tal vez así mi padre me perdonaría. Pero ya había caído la tarde y no estaba seguro dónde me encontraba. Me sentía desesperado. Estaba mojado, con frío, perdido y con miedo. Me bajé del viejo caballo, caí al suelo y empecé a llorar. Entre fuertes sollozos traté de orar, repitiéndole una y otra vez a mi Padre Celestial: lo siento, perdóname, lo siento, perdóname. Por mucho tiempo estuve orando, cuando por fin levanté la vista y vi a través de mis lágrimas la figura vestida en blanco que caminaba hacia mí. En la oscuridad estaba seguro de que era un ángel enviado en respuesta a mis oraciones. No me moví ni hice ningún ruido a medida que la figura se acercaba. De tal forma me había conmovido lo que veía. ¿De verdad enviaría acaso el Señor un ángel a mí, que había sido tan desobediente? Entonces una voz conocida dijo: Hijo, te he estado buscando. En la oscuridad reconocí la voz de mi padre y corrí a sus brazos extendidos. Me abrazó fuertemente y dijo con ternura: estaba preocupado y me alegra encontrarte. Traté de decirle cuánto lo sentía, pero de mis labios temblorosos solo salieron palabras incoherentes. Gracias, oscuridad, miedo, río, solo. Más tarde me enteré que cuando yo había vuelto de la pastura, papá
había ido a buscarme porque era tarde. Cuando no me encontró, ni a mí ni a las vacas, supo que había cruzado el río y supo que estaba en peligro. Debido a que ya había anochecido y que era crucial que me encontrara lo antes posible, se quitó la ropa, quedándose solo vestido con la ropa interior termal. Se amarró los zapatos al cuello y nadó en el peligroso río para rescatar a un hijo descarriado. Mis amados hermanos y hermanas, testifico de ángeles, tanto de la clase celestial como de la terrenal. Y al hacerlo, testifico que Dios nunca nos deja solos o sin ayuda en los desafíos que enfrentemos. Ni lo hará mientras dure el tiempo, o exista la tierra, o haya sobre la faz de ella un hombre, una mujer, un niño a quien salvar. A veces, como grupo o individualmente, quizás sintamos que estamos alejados de Dios, expulsados del cielo, perdidos y solos en lugares oscuros y lúgubres. Muchas veces esa angustia la creamos nosotros mismos, pero aún en ese caso, el Padre de todos nosotros nos cuida y nos ayuda. Y siempre hay ángeles que van y vienen a nuestro alrededor, visibles e invisibles, conocidos y desconocidos, mortales e inmortales. Ruego que todos estemos más dispuestos a creer en la promesa del Señor y a tener más gratitud por ella. Iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra. Quiero que mi espíritu esté en vuestro corazón y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. En el proceso de orar para que estos ángeles nos ayuden, ruego que todos nos esforcemos por ser un poco más angelicales. Mediten en palabras amables, tal vez con un abrazo fuerte o con una declaración de fe y el convenio que hemos hecho el uno con el otro. Entonces tal vez nosotros podamos ser emisarios enviados de Dios cuando alguien, tal vez un niño de la primaria, esté llorando en la oscuridad, con miedo, en el río, solo. Este es mi ruego, y ruego que así sea en el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el término ángeles en la guía para el estudio de las Escrituras. Otro ejemplo de frases que puede encontrar en esta sección de Doctrina y Convenios es las llaves del Evangelio de arrepentimiento. Para poder estudiar este término o frase, podríamos leer en Tercer Nefi, capítulo 27, los versículos del 16 al 22, que dicen lo siguiente: Y sucederá que cualquiera que se arrepienta y se bautice en mi nombre será lleno, y si persevera hasta el fin, he aquí, yo lo tendré sin culpa ante mi Padre, el día en que me presente para juzgar al mundo. Y aquel que no persevera hasta el fin, este es el que también es cortado y echado en el fuego, de donde nunca más puede volver, por motivo de la justicia del Padre. Y esta es la palabra que Él ha dado a los hijos de los hombres, y por esta razón Él cumple las palabras que ha dado, y no miente, sino que cumple todas sus palabras. Y nada impuro puede entrar en su reino, por tanto, nada entra en su reposo, sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe, y el arrepentimiento de todos sus pecados, y su fidelidad hasta el fin. Y este es el mandamiento: arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra, y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo,
a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. En verdad os digo, que este es mi evangelio, y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia. Pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis, porque aquello que me habéis visto hacer, eso haréis vosotros. De modo que si hacéis estas cosas, benditos sois, porque seréis enaltecidos en el postrer día. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 84, los versículos del 26 al 27, que dicen lo siguiente. Y continuó el sacerdocio menor, que tiene la llave del ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio, el cual es el evangelio de arrepentimiento y de bautismo, y la remisión de pecados, y la ley de los mandamientos carnales que el Señor, en su ira, hizo que continuara en la casa de Aarón, entre los hijos de Israel, hasta Juan, a quien Dios levantó, pues fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. También se recomienda estudiar el discurso El sacerdocio y el poder redentor del Salvador, pronunciado por el elder Dale G. Renlund del Quórum de los 12 Apóstoles en la Conferencia General de octubre de 2017, el cual escucharemos a continuación. Imaginen conmigo un cohete que se está colocando en una plataforma en preparación para su despegue. Ahora imaginen que se enciende. El combustible, ardiendo en forma controlada, se convierte en gas caliente y es expulsado, proveyendo el empuje necesario para impulsar el cohete al espacio. Por último, piensen en la carga útil o cargamento en lo alto del cohete. El valor de la carga se manifiesta por completo cuando llega donde tiene que estar y funciona como debe. Uno no necesita ser un genio para apreciar que un costoso satélite de comunicaciones globales tiene poco valor si permanece en un almacén. La misión del cohete es únicamente distribuir la carga. Esta noche quisiera comparar el sacerdocio que poseemos a un cohete y la oportunidad de beneficiarnos del poder expiatorio del Salvador a la carga útil que el cohete lleva. A causa de su sacrificio expiatorio, Jesucristo tiene el poder y autoridad para redimir a la humanidad. Para que su poder expiatorio esté al alcance de todo, Él ha delegado una porción de su poder y autoridad a los hombres sobre la tierra. Ese poder y autoridad se llama sacerdocio, el cual permite a quienes lo poseen ayudar al Padre Celestial y a Jesucristo en su obra, llevar a cabo la salvación y la exaltación de los hijos de Dios, y lo hace porque da a sus hijos la oportunidad de recibir las bendiciones del poder expiatorio del Salvador. Este poder es esencial debido a que ninguno de nosotros puede regresar a nuestro hogar celestial sin ayuda. En la vida terrenal constantemente cometemos errores y quebrantamos las leyes de Dios. Quedamos manchados por el pecado y no se nos puede permitir regresar a la presencia de Dios. Necesitamos el poder expiatorio del Salvador para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Jesucristo rompió las ligaduras de la muerte física, haciendo posible que todos resucitemos. Brinda el perdón de los pecados supeditado a la obediencia de las leyes y ordenanzas de su Evangelio, y mediante él se ofrece la exaltación, la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio del Salvador. Es la carga útil más importante de la creación. Para que los propósitos del Padre Celestial se cumplan, el poder expiatorio de Cristo tiene que ponerse a disposición de los hijos de Dios. El sacerdocio proporciona esas oportunidades. Es el cohete, el sacerdocio es esencial, puesto que las ordenanzas y los convenios que son necesarios en la tierra se administran solo por medio de su autoridad.
Si el sacerdocio no proporciona la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio del Salvador, ¿qué propósito tendría? Sería solo un complejo petardo para llamar la atención. Dios espera que se use el sacerdocio para más que solo una clase el día domingo o una oportunidad de servicio. Él espera que distribuya la carga útil. Pequeños defectos en los cohetes pueden hacer fracasar la misión. Selladuras frágiles y fatiga del material pueden causar el mal funcionamiento del cohete. Para proteger al sacerdocio, metafóricamente, de selladuras frágiles y fatiga del material, Dios protege tanto su otorgamiento como su uso. El otorgamiento del sacerdocio está salvaguardado mediante las llaves, que son los derechos de presidencia dado al hombre. De la misma manera, el uso del sacerdocio está protegido por llaves, pero también por convenios que los poseedores del sacerdocio hacen. En consecuencia, el uso del sacerdocio está gobernado tanto por llaves como por convenios. La comisión del sacerdocio de un hombre se da individualmente y no es independiente de la persona. Este no es una fuente amófora de poder autónomo. Tanto el sacerdocio arónico como el de Melquisedec se reciben mediante convenios. Dios establece los términos y el hombre los acepta. En sentido general, los poseedores del sacerdocio hacen convenio de ayudar a Dios en su obra. En los comienzos de esta dispensación, Jesucristo explicó que el convenio del sacerdocio es confirmado por nuestro bien, y no solo por el bien de vosotros, sino del mundo entero, porque no vienen a mí. Eso enseña que el propósito del sacerdocio es invitar a otras personas a venir a Cristo, ayudándolas a recibir el Evangelio restaurado. Tenemos el sacerdocio para ayudar a los hijos del Padre Celestial a ser liberados de la carga del pecado y llegar a ser como Él. Mediante el sacerdocio, el poder de la divinidad se manifiesta en la vida de todo aquel que hace y guarda los convenios del Evangelio. Esa es la manera en que la humanidad viene a Cristo, es purificada y se reconcilia con Dios. El poder expiatorio de Cristo se hace accesible mediante el sacerdocio, el cual distribuye la carga útil. Los convenios hechos con Dios son serios y solemnes. Un hombre debe prepararse para hacer esos convenios, aprender acerca de ellos y concertarlos con la intención de honrarlos. Un convenio llega a ser el ofrecimiento de uno mismo en juramento. Parafraseando al dramaturgo inglés Robert Bolt, un hombre hace un convenio solo cuando quiere comprometerse de manera excepcional a una persona. Identifica la verdad de la promesa con su propia virtud. Cuando un hombre hace un convenio, se sostiene a sí mismo como el agua en sus manos ahuecadas, y si abre sus dedos, no se volverán a encontrar jamás. Quien quebranta un convenio ya no tiene de sí mismo para dar en compromiso. Un poseedor del sacerdocio arónico hace convenio de evitar la maldad, ayudar a otros a reconciliarse con Dios y prepararse para recibir el sacerdocio de Melquisedec. Cumple esas responsabilidades sagradas al enseñar, bautizar, fortalecer a los miembros de la Iglesia e invitar a otras personas a aceptar el Evangelio. Esas son sus funciones de cohete. A cambio, Dios promete esperanza, perdón, la administración de ángeles y las llaves del Evangelio de arrepentimiento y bautismo. Un poseedor del sacerdocio de Melquisedec hace convenio de cumplir las responsabilidades relacionadas con el sacerdocio arónico y magnificar su llamamiento en el sacerdocio de Melquisedec, y lo lleva a cabo al guardar los mandamientos asociados al convenio. Esos incluyen estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna, viviendo según toda palabra que sale de la boca de Dios.
dar testimonio de Jesucristo y su obra de los últimos días, no jactarse de sí mismos y llegar a ser amigos del Salvador, confiando en Él como lo haría un amigo. A cambio, Dios promete que un poseedor del sacerdocio de Melquisedec recibirá las llaves para comprender los misterios de Dios. Llegará a ser perfecto y podrá estar en la presencia de Dios. Podrá cumplir su función en la obra de salvación. Jesucristo preparará el camino delante de él y estará con él. El Espíritu Santo estará en su corazón y los ángeles lo sostendrán. Su cuerpo será fortalecido y renovado. Será heredero de las bendiciones de Abraham y junto con su esposa, coheredero con Jesucristo del reino del Padre Celestial. Estas son preciosas y grandísimas promesas. Mayores promesas son inimaginables. A cada hombre que recibe el sacerdocio de Melquisedec, Dios confirma sus promesas del convenio mediante juramento. Este juramento solo pertenece al sacerdocio de Melquisedec y es Dios quien hace el juramento, no el poseedor del sacerdocio. Debido a que esta situación singular incluye su poder y autoridad divinos, Dios usa un juramento y utiliza el lenguaje más enfático posible para asegurarnos la naturaleza vinculante e irrevisible de sus promesas. Violar los convenios del sacerdocio y abandonarlos totalmente traerá serias consecuencias. Considerar un llamamiento en el sacerdocio de manera trivial o con apatía es como introducir la fatiga de material en el componente de un cohete. Pone en peligro el convenio del sacerdocio porque puede conducir al fracaso de la misión. La desobediencia a los mandamientos de Dios rompe el convenio. A quien rompe el convenio de forma permanente y no se arrepiente, se le retiran las bendiciones. Hace algunos años llegué a comprender más plenamente la relación entre el cohete del sacerdocio y la carga útil de la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio de Cristo. Cierto fin de semana tenía dos asignaciones. Una era crear la primera estaca en un país y la otra era entrevistar a un hombre joven y, si todo estaba en orden, restaurarle el sacerdocio y las bendiciones del templo. El joven, que tenía 30 años, se había unido a la iglesia cuando era adolescente. Había servido una misión honorable, pero al regresar a casa se desvió del camino y perdió su membresía en la iglesia. Después de unos años volvió en sí y, con la ayuda de los líderes del sacerdocio, llenos de amor y miembros benévolos, se arrepintió y fue readmitido en la iglesia por medio del bautismo. Después solicitó que se le restauraran el sacerdocio y las bendiciones del templo. Hicimos una cita para el sábado a las 10 de la mañana en una capilla. Cuando llegué para las entrevistas que debía realizar más adelante, él estaba allí. Él no podía esperar. Estaba deseoso de tener el sacerdocio. Durante la entrevista le mostré la carta que explicaba que el presidente Thomas S. Monson había revisado personalmente su solicitud y autorizado la entrevista. Ese joven, que siempre se mantuvo estoico, lloró. Entonces le dije que la fecha de nuestra entrevista no tendría ningún significado para él. Me miró asombrado. Le informé que después de que le restaurara las bendiciones, su cédula de miembro solo mostraría sus fechas originales de bautismo, confirmación, ordenación al sacerdocio e investidura. Otra vez se emocionó. Le pedí que leyera de Doctrina y Convenios. He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Por esto podréis saber si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará.
Sus ojos se llenaron de lágrimas por tercera vez. Luego puse mis manos sobre su cabeza y en el nombre de Jesucristo, mediante la autoridad del sacerdocio de Melquisedec y con la autorización del presidente de la Iglesia, le restauré el sacerdocio y las bendiciones del templo. El gozo que los dos sentimos fue profundo. Él supo que una vez más estaba autorizado a poseer y ejercer el sacerdocio de Dios. Supo que las bendiciones del templo otra vez estaban en plena vigencia. Caminó con alegría e irradiaba una luz de felicidad. Me sentí muy orgulloso de él y percibí lo orgulloso que el Padre Celestial estaba de él también. Luego se organizó la estaca. La reunión estaba llena de santos fieles y entusiastas y se sostuvo una maravillosa presidencia de estaca. Sin embargo, para mí, la histórica ocasión de organizar esa primera estaca de un país fue superada por el gozo que sentí al restaurarle las bendiciones a este joven. Me he dado cuenta de que el propósito de organizar una estaca o de usar el sacerdocio de Dios de la manera que sea es asistir al Padre Celestial y a Jesucristo en su obra, proporcionar a cada hijo de Dios la oportunidad de lograr la redención y la exaltación. Al igual que el cohete cuyo objetivo es distribuir la carga útil, el sacerdocio proporciona el Evangelio de Jesucristo, permitiendo que todos realicen convenios y reciban las ordenanzas relacionadas con ellos. La sangre expiatoria de Cristo puede entonces surtir efecto en nuestra vida al sentir la influencia santificadora del Espíritu Santo y recibir las bendiciones que Dios promete. Además de obedecer las leyes y ordenanzas del Evangelio, los invito a hacer y cumplir los convenios del sacerdocio. Reciban el juramento de Dios y sus promesas. Magnifiquen sus responsabilidades en el sacerdocio y ayuden al Padre Celestial y a Jesucristo. Utilicen el sacerdocio para ayudar a proporcionar a otra persona la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio del Salvador. Al hacerlo, ustedes y su familia recibirán grandes bendiciones. Testifico que el Redentor vive y dirige esta obra en el nombre de Jesucristo. Amén. Otra frase que podría estudiar en esta sección de Doctrina y Convenios es los hijos de Leví. Para ello se recomienda leer en el libro de Números, en el capítulo 3, los versículos del 5 al 13, que dicen lo siguiente: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Haz que se acerque la tribu de Leví, y ponlos delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan, y estarán al servicio de él, y al de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el servicio del tabernáculo. Y cuidarán de todos los utensilios del tabernáculo de reunión, y lo encomendado a los hijos de Israel, y servirán en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y designarás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Y he aquí, yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos que abren la matriz entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo di muerte a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, tanto de hombres como de animales. Míos serán, yo, Jehová. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 84, los versículos del 31 al 34, que dicen lo siguiente: De manera que, como dije, concerniente a los hijos de Moisés, porque los hijos de Moisés y también los hijos de Aarón ofrecerán una ofrenda y un sacrificio aceptables en la casa del Señor, la cual se le edificará
en esta generación, en el lugar consagrado como he indicado. Y los hijos de Moisés y de Aarón, cuyos hijos sois vosotros, serán llenos de la gloria del Señor sobre el monte de Sión, en la casa del Señor. Y también muchos que he llamado y enviado para edificar mi iglesia, porque quienes son fieles hasta obtener estos 2 sacerdocios de los cuales he hablado, y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu, para la renovación de sus cuerpos. Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham, y la iglesia, y reino, y los elegidos de Dios. También se recomienda estudiar los términos sacerdocio arónico y el término Leví en la guía para el estudio de las Escrituras. Medite a continuación. ¿Qué bendiciones ha recibido usted mediante las ordenanzas del sacerdocio arónico? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, las ordenanzas me dan acceso al poder de Dios. Esto es correspondiente a José Smith Historia, los versículos del 66 al 75, los cuales escucharemos a continuación. El día 5 de abril de 1829 vino a mi casa Oliver Cowdery, a quien yo jamás había visto hasta entonces. Me dijo que había estado enseñando en una escuela que se hallaba cerca de donde vivía mi padre, y siendo este uno de los que tenían niños en la escuela, había ido a hospedarse por un tiempo en su casa, y que mientras estuvo allí la familia le comunicó el hecho de que yo había recibido las planchas, y por consiguiente había venido para interrogarme. 2 días después de la llegada del señor Cowdery, siendo el día 7 de abril, empecé a traducir el libro de Mormón, y él comenzó a escribir por mí. El mes siguiente, mayo de 1829, encontrándonos todavía realizando el trabajo de la traducción, nos retiramos al bosque un cierto día para orar y preguntar al Señor acerca del bautismo para la remisión de los pecados, del cual vimos que se hablaba en la traducción de las planchas. Mientras en esto nos hallábamos, orando e implorando al Señor, descendió un mensajero del cielo en una nube de luz, y habiendo puesto sus manos sobre nosotros, nos ordenó diciendo: Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento, y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Declaró que este sacerdocio arónico no tenía el poder de imponer las manos para comunicar el don del Espíritu Santo, pero que se nos conferiría más adelante, y nos mandó bautizarnos, indicándonos que yo bautizara a Oliver Cowdery, y que después me bautizara él a mí. Por consiguiente, fuimos y nos bautizamos. Yo lo bauticé primero, y luego me bautizó él a mí, después de lo cual puse mis manos sobre su cabeza y lo ordené al sacerdocio de Aarón, y luego él puso sus manos sobre mí, y me ordenó al mismo sacerdocio, porque así se nos había mandado. El mensajero que en esta ocasión nos visitó y nos confirió este sacerdocio dijo que se llamaba Juan, el mismo que es conocido como Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, y que obraba bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, quienes poseían las llaves del sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio que nos sería conferido, dijo él, en el momento oportuno, y que yo sería llamado el primer elder de la iglesia, y él, Oliver Cowdery, el segundo. Fue el día 15 de mayo de 1829 cuando este mensajero nos ordenó y nos bautizamos. Inmediatamente después de salir del agua, tras haber sido bautizados, sentimos grandes y gloriosas bendiciones de nuestro Padre Celestial. No bien hube bautizado a Oliver Cowdery, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él,
y se puso de pie y profetizó muchas cosas que habían de acontecer en breve. Igualmente, en cuanto él me hubo bautizado, recibí también el espíritu de profecía, y poniéndome de pie, profeticé concerniente al desarrollo de esta iglesia, y muchas otras cosas que se relacionaban con ella y con esta generación de los hijos de los hombres. Fuimos llenos del Espíritu Santo, y nos regocijamos en el Dios de nuestra salvación. Encontrándose ahora iluminadas nuestras mentes, empezamos a comprender las Escrituras, y nos fue revelado el verdadero significado e intención de sus pasajes más misteriosos de una manera que hasta entonces no habíamos logrado, ni siquiera pensado. Mientras tanto, nos vimos obligados a guardar en secreto las circunstancias relativas al haber recibido el sacerdocio y el habernos bautizado, por motivo del espíritu de persecución que ya se había manifestado en la región. De cuando en cuando habían amenazado golpearnos, y esto por parte de los profesores de religión, y lo único que contrarrestó sus intenciones de atropellarnos fue la influencia de los familiares de mi esposa, mediante la divina providencia, los cuales se habían vuelto muy amigables conmigo y se oponían a los populachos, y deseaban que se me permitiera continuar sin interrupción la obra de la traducción. Por consiguiente, nos ofrecieron y prometieron protección hasta donde les fuera posible de cualquier acto ilícito. La hermana Carol M. Stephens, en ese entonces consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, enseñó lo siguiente: estas ordenanzas y convenios del sacerdocio proporcionan acceso a la plenitud de las bendiciones que Dios nos ha prometido, las cuales son posibles gracias a la expiación del Salvador. Esas ordenanzas invisten a los hijos e hijas de Dios con poder, el poder de Dios, y nos brindan la oportunidad de obtener la vida eterna. Esto es un fragmento del discurso ¿Sabemos lo que poseemos?, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2013. Al leer usted José Smith Historia, los versículos del 66 al 75, que ya escuchamos en este bloque de lectura, aún inclusive la nota al final del versículo 71, considere qué inspiró a José y a Oliver a preguntar en cuanto al bautismo, y fíjese en las bendiciones que recibieron después de participar en ordenanzas del sacerdocio. Considere leer algunas entradas en su diario que haya escrito después de recibir ordenanzas o después de anotar sus recuerdos de esos acontecimientos, y medite a continuación. ¿Qué bendiciones ha recibido usted mediante las ordenanzas del sacerdocio? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 84, los versículos del 20 al 22, que dicen lo siguiente: así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad, y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne, porque sin esto ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. También se recomienda estudiar en el Libro de Santos, tomo 1, el capítulo 7, titulado Consiervos, el cual escucharemos a continuación. Capítulo 7. Consiervos. La primavera de 1829 fue fría y húmeda hasta bien entrado mayo. Mientras los granjeros de los alrededores de Harmony permanecían en sus viviendas, postergando la siembra de primavera hasta que mejorara el tiempo, José y Oliver trabajaron en la traducción del registro todo lo que pudieron. Habían llegado a una parte del registro donde se relataba lo sucedido entre los nefitas y los lamanitas cuando Jesús murió en Jerusalén.
Narraba sobre terremotos y tormentas enormes que diezmaron a la población y alteraron el relieve de esas tierras. Algunas ciudades se hundieron en las profundidades de la tierra, mientras que otras se incendiaron y ardieron. Los relámpagos rasgaron el cielo durante horas y el sol desapareció, dejando a los sobrevivientes sumidos en una densa oscuridad. Durante 3 días, el pueblo gimió y lamentó la muerte de sus seres queridos. Finalmente, la voz de Jesucristo traspasó las tinieblas. ¿No os volveréis a mí ahora?, preguntó él, y os arrepentiréis de vuestros pecados, y os convertiréis para que yo os sane. Él dispersó la oscuridad, y el pueblo se arrepintió. Poco tiempo después, muchos de ellos se reunieron en el templo que estaba en una tierra llamada Abundancia, y hablaban de los increíbles cambios que había sufrido la tierra. Fue mientras conversaban unos con otros que vieron al Hijo de Dios descender del cielo. «Yo soy Jesucristo», afirmó, «de quien los profetas testificaron que vendría al mundo». Él permaneció con ellos por un tiempo, les enseñó su evangelio y les mandó que se bautizaran por inmersión para la remisión de pecados. «Cualquiera que crea en mí y sea bautizado, éste será salvo», declaró, «y son ellos los que heredarán el reino de Dios». Antes de ascender al cielo, otorgó a hombres justos la autoridad para bautizar a aquellos que creyeran en él. Esas enseñanzas causaron una gran impresión en José y Oliver mientras traducían. Al igual que su hermano Alvin, José jamás había sido bautizado y deseaba saber más de la ordenanza y de la autoridad necesaria para realizarla. El 15 de mayo de 1829 cesaron las lluvias y José y Oliver se adentraron en el bosque cerca del río Susquehanna. Poniéndose de rodillas, le preguntaron a Dios en cuanto al bautismo y la remisión de los pecados. Mientras oraban, la voz del Redentor les habló paz y apareció un ángel en una nube de luz. Se presentó como Juan el Bautista y puso sus manos sobre sus cabezas. El gozo se adueñó de sus corazones y fueron envueltos en el amor de Dios. «Sobre vosotros, mis consiervos», declaró Juan, «en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados». La voz del ángel era suave, pero pareció penetrar en José y Oliver hasta lo más profundo. El mensajero explicó que el sacerdocio arónico los autorizaba a efectuar bautismos y les mandó que se bautizaran el uno al otro después de que él partiese. También mencionó que más adelante recibirían más poder del sacerdocio, el cual les daría autoridad para conferir el don del Espíritu Santo el uno al otro y a quienes bautizaran. Después que Juan el Bautista partió, José y Oliver caminaron hasta el río y entraron en el agua. Primero, José bautizó a Oliver, y al salir del agua, Oliver empezó a profetizar acerca de cosas que pronto ocurrirían. Luego, Oliver bautizó a José, quien emergió del río profetizando acerca del surgimiento de la Iglesia de Cristo, la cual el Señor había prometido que establecería entre ellos. Siguiendo las instrucciones de Juan el Bautista, volvieron al bosque y se ordenaron el uno al otro al sacerdocio arónico. Frecuentemente, tanto en su estudio de la Biblia como en su traducción del registro antiguo, José y Oliver habían leído sobre la autoridad para actuar en el nombre de Dios. Ahora ellos poseían esa autoridad. Después de su bautismo, José y Oliver notaron que las escrituras que alguna vez les habían parecido enigmáticas y misteriosas, de repente se volvieron más claras.
La verdad y el entendimiento inundaron sus mentes. Con esto concluye Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 7. Doctrina y Convenios, sección 12 al 13. José Smith Historia, versículos 66 al 75. Lección asignada del 8 al 14 de febrero de 2021. Titulado Sobre vosotros, mis consiervos.